Bueno, primeramente una deuda que quedó de esta mañana, el tema de los disfraces del pelagianismo. Hice referencia a la página 86 del Mirar a Cristo, salteándome una que está en la página 85, la página anterior, que me parece es importante que sea leída porque acá el pelagianismo se acerca al fariseísmo y entonces nos sirve mucho especialmente a los clérigos en ocasión de un retiro, examinarnos bien en este tema, para excluir lo que pueda haber de fariseo en nosotros y para cultivar y sentir más intensamente el consuelo de Dios, ¿no? En la entrega, lo que es entregarse a Él, a su misericordia. Tengo por ahí por la mitad de la página 85, la otra cara del mismo vicio es el pelagianismo de los piadosos. No quieren obtener perdón alguno y en general don alguno de parte de Dios. Muchas veces incurrimos en esto. Quieren el orden puro, no perdón sino justa recompensa, no esperanza sino seguridad, con un duro rigorismo de ejercicios religiosos, con oraciones y acciones quieren procurarse un derecho a la felicidad del cielo. Les falta la humildad, esencial para el amor. La humildad de poder recibir dones, más allá de nuestro actuar y merecer. La negación de la esperanza en favor de la seguridad se basa en la incapacidad de vivir la tensión ante lo que debe venir y de abandonarse a la bondad de Dios. Este debe ser el mensaje central de todo retiro, abandonarse a la bondad de Dios. Una definición de la oración también. Punto y seguido, así este pelagianismo es una apostasía del amor y de la esperanza. Tremendo, ¿no? Gente aparentemente religiosa. Apostasía del amor y de la esperanza. Y en profundidad es también una apostasía de la fe. También de la fe. El corazón del hombre se endurece hacia sí mismo y hacia los demás. Y finalmente hacia Dios. Es el caso típico de, como mencionaron más abajo, los fariseos mencionados en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. El hombre ya no tiene necesidad de la divinidad de Dios o de su amor. Es su propio derecho el que triunfa. Y un Dios que no colabore se convierte en enemigo. Eso le pasó a los fariseos. Un Mesías que no colaboraba con esto, con esta apostasía del amor, de la esperanza y de la fe, y en el reclamo de los derechos de esta clase dirigente, se convierte en su enemigo. Los fariseos del Nuevo Testamento es un alimento de esta deformada religión. El núcleo de este pelagianismo es una religión sin amor. Se convierte en una triste caricatura de la religión. Son eventos muy bien señalados en el Evangelio, no hay página del Evangelio donde no aparezcan los fariseos, y no es un fenómeno exclusivo de la época de Cristo, los contemporáneos de Cristo, ¿no? También a nosotros nos afecta y descubrimos en nuestro corazón estas semillas dañinas, ¿no? Que no hay que dejar que crezcan, sino más bien con todo cuidado de extirpar, ni bien uno detecta algo, porque es el máximo peligro por la máscara que tiene, ¿no? Difícil de develar. Bueno, esa deuda había quedado, y en las páginas siguientes que leímos bastante ya, y lo encomiendo a la nueva lectura, ¿no? Eso del amor a uno mismo, ahí me detuve encomendando. Muy maravilloso el comentario del amor, amar al prójimo como a uno mismo, y el amor a uno mismo, la aceptación de uno mismo como clave de amar a todos los demás. Está en Santo Tomás eso, ¿no? El ordenado amor a uno mismo hace posible los demás. Si uno no lo tiene, no se acepta, no puede amar a nadie, ni al prójimo, ni a sí mismo, ni al prójimo, ni a Dios. Y concluyo entonces con la página 105, porque es una cita de San Pablo de enorme relieve. No vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Famosísima de Gálatas 2.20, fácil de retener, ¿no? Gálatas 2.20. Entonces ahí tenemos una especie de... Todo el arco del librito se va dirigiendo aquí. Es el punto que se llama esencia y vía del ágape. Es lo más importante. Se ve que todo el libro fue pensado en orden a que desemboque en
en esta frase de San Pablo y en esta imagen de San Juan Eudes en el Tratado del Corazón de Jesús. Jesucristo es tu verdadera cabeza y tú uno de sus miembros. Es para ti lo que la cabeza para sus miembros. Y acá ya abrimos el tema de Cristo Rey, que les había prometido. Todo lo que es suyo es tuyo. Espíritu, corazón, cuerpo, alma, todo. Lo puedes utilizar como si fuera tuyo. Todo lo de Cristo, el poder del Rey, se ejerce en los miembros, en los súbditos libres de este maravilloso reino. Tú eres para Él como un miembro para la cabeza. Y todo lo nuestro es de Él. Reyesía plena, señorío pleno sobre nosotros. No quiere una parte de nosotros, sino todo, el fondo de nosotros. A través del fondo, se lo damos en la oración, todo. Ya mencionada aquí también una comunicación de idiomas, famosa frase de la teología, un intercambio interno y recíproco en este gran nuevo yo en el que me introduce la transformación de la fe. Todos somos introducidos en este yo de Cristo y también repercute sobre el prójimo, ¿no? Entonces el otro ya deja de ser un extraño para mí, también él es un miembro. Ahí también la referencia a San Pablo, es la doctrina de San Pablo. Es la doctrina de San Pablo. Primer mandamiento, que es uno solo, un solo amor a Dios y al prójimo, nos incorpora en este gran cuerpo, que es verdaderamente el reino, lo que llaman los sinópticos el reino, y toda la Sagrada Escritura, ¿no? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Bueno, entonces ahí tenemos 5. Sí. Podemos transmitir a otros, página 106, un sí mayor que el mío propio. El poder del Rey, del que envía, Cristo Jesús, se ejerce en nosotros y podemos dar mucho más que nosotros. El cambio interno, la alegría interna, la resurrección. El sí de Jesucristo, página 107, que yo transmito, es realmente suyo y realmente mío, totalmente mío. Ahí está. Cristo reina en nosotros y nosotros nos incorporamos a Él. Estamos en sus manos, totalmente entregados a sus manos, a su poder. Gálatas 2 de nuevo, último versículo, y 6:14 podrían repetir. Bueno, por ahora dejamos nuestro práctico y vamos a... ¿Qué pasó acá? Y vamos a ir propiamente al tema de Cristo Rey en San Pablo. Es un apunte muy provisorio, lamentablemente no muy bien organizado. Acá no tuve muchas fuentes de las cuales inspirarme, entonces esto es más caótico. Bueno, una frase también que sirve de fueguito inicial para iniciar el discurso. En el Mirar a Cristo, la parte del medio, la parte de esperanza, página 47. Lo que se llama aquí el Anspruch, ¿no? La pretensión del Dios vivo sobre nosotros. El reclamo. Cristo tiene un reclamo sobre nosotros. En alemán es muy común esta palabra, se usa mucho en el discurso teológico y en castellano no tiene buena traducción. Mal se lo traduce a veces como pretensión, Anspruch. Entonces la pretensión de Cristo de ser Dios, pero no es lo mismo. No es, pretensión en castellano es como fingir y como pretender indebidamente ser Dios. En cambio en alemán es perfecto, él con mano poderosa reclama, me gusta más reclamo, el reclamo de Jesucristo. Reclama la herencia del Padre, absolutamente, ¿no? Él nos dio al Padre, nos llevó a nosotros al Padre. Y entonces de eso se trata. Y aquí lo tengo brevemente, en la referencia a la esperanza,
cuando critica el optimismo ideológico, el optimismo sin Dios, y dice eso. El optimismo sería finalmente, página 47 arriba, sería finalmente la forma de liberarse de Dios, de liberarse de la pretensión, muy mal traducido acá, ya amarga pretensión para nosotros, literalmente esto es de la pretensión de Dios, que para nosotros se va haciendo amarga, que para nosotros ya se nos hizo amarga, la pretensión de Dios sobre nuestra vida, esta reyesía. Entonces sacude el yugo del rey, este optimismo del orgullo, de la apostasía, se vale también del optimismo ingenuo para ser una parodia de la fe y de la esperanza. Esta es más bien una consideración de cómo actúa el reino del anticristo, del otro reino. Son dos reinos que se enfrentan. Y acá está muy interesante la descripción porque es una muy elevada, con mucha inteligencia y muy filosófico, ¿no? Trae a colación a Bloch, famoso pensador marxista y ateo. Y como toda la gente inteligente de Europa a veces se visita, el Papa estuvo a veces en la casa de él. Cuenta en otro libro, que no sé qué dijo una vez que la mujer de Bloch casi se muere, no podía creer que alguien pensara así como Ratzinger. Pero bueno, cita a Bloch como que en su filosofía lo que es ser, y que tanto hablábamos ayer, no debe ser estudiado, no hay que estudiar lo que es, eso sería conservadurismo, reacción, sino preparar lo que aún no es, un reino sublevado se subvierte contra el reino de Dios, contra el reino de lo que es, el lenguaje de Dios en la realidad. Lo que es digno de perecer, Zugrunde gehen, perecer, ser aniquilado. Lo que es debe ser aniquilado. El mundo verdaderamente digno debe ser construido, entonces se pone en marcha la dinámica de la construcción anticristiana, del reino anticristiano, que debe sustituir al de Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, y al de Dios Hijo, heredero, como dice Cuas Primas, a doble título, por nacimiento, es hijo del rey, es hijo del Padre, y por victoria militar, la sangre derramada en la cruz, doble título de reyesía. Pero también hay que considerar la dinámica del reino enemigo. Tiene por Dios a la historia divinizada, página 48. La historia divinizada es el Dios. Historia de Dios, se dice a veces, el gran Dios de las ideologías. Y esa promesa debe realizarse, se hace en la tierra, este reino, un reino del anticristo, se hace en la tierra por medio de la revolución, que es como una divinidad mítica, una especie de hija de Dios, dice, respecto del Dios Padre Historia. Está muy bien dicho esto, ¿no? En el sistema cristiano, en el reino de Cristo, el peor pecado contra la virtud de la esperanza, uno de los peores pecados simpliciter, es la desesperación. Oposición radical contra la fe y la esperanza. En este reino anticristiano, el peor pecado, el pecado de todos los pecados, es el pesimismo ante el progreso y la utopía. El pesimismo es un asalto frontal al espíritu de la edad moderna, Neuzeit, de la modernidad, es el ataque a su credo fundamental, sobre el que se fundamenta su seguridad. Y después se sigue una historia sobre el debate que resultó la publicación de su libro, Informe sobre la Fe, en 1985, muy gracioso, tiene mucho humor y mucha ironía, que se suman, ¿no?, a la penetración filosófica y a la interpretación de la historia que está haciendo, ¿no? Tan inteligente que aparte lo dice con humor y con ironía, ¿no? El humor está en la página 49, en la 50.
También contrapone los dos reinos en la 52 y en la 53. Está mencionado explícitamente en la 52 el reino de Dios. El fin de la esperanza cristiana es el reino de Dios, es decir, la unión del hombre y del mundo con Dios, mediante un acto del divino poder y amor. Esta es la finalidad de nuestro reino. Esto es lo que quiere y hace Cristo Rey, la unión del hombre y del mundo con Dios, mediante un acto del amor divino, amor y poder divino. Decía un gran maestro dominico argentino, lo que más odia el demonio es la unión del creador y la criatura, de la criatura y el creador. Cada vez que doblamos nuestra rodilla ante la presencia real y sustancial, cada vez que se produce la elevatio mentis in Deum, la oración, la unión del creador y la criatura, tiemblan las potencias enemigas, se desbarata el pecado original, se reconstruye el reino, se afianza el reino de Cristo. Unión del hombre y del mundo con Dios y la criatura. Entre Dios y la criatura. La justificación de la esperanza cristiana es la encarnación del Verbo y el amor de Dios en Jesucristo. La encarnación y la cruz, los dos títulos de la reyesía. En la encarnación, la hereditaria, dinástica, y en la cruz, la victoria del derramamiento de sangre. Le arrebató el botín al enemigo. La finalidad de la esperanza cristiana, página 53, es un don. Es un don del amor. Finalidad de la esperanza cristiana. Venga a nosotros tu reino, decimos en el Padre Nuestro. Y este reino, sabemos que es el Hijo, ciertamente, el Rey. El reino a veces se dice por la persona del Rey. Y también se atribuye al Espíritu Santo. Venga tu reino, que es como el espacio, el lazo de amor entre el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, una especie de reino en el cual se pasean, se ejercen su soberanía infinita, en la persona infinita, divina, del amor, del don, del Espíritu Santo. Este reino ciertamente, que es un don, el don es el nombre propio del Espíritu Santo, se aplica a la espiritualidad individual y a la espiritualidad social. Así que un poderoso llamado siempre en un retiro a aplicarlo a la moral individual, ¿no? Captarla como un don. Que Cristo reina en nosotros es un don, no tenemos más que clamar, no hay nada humano que lo pueda provocar más que el clamor, que también lo suscita Él, ¿no? Y como decíamos ayer, por supuesto, lo que se dice del individuo también se dice de la sociedad, ¿no? Ahí tiene que venir el don del amor. Venga tu reino. Entonces teníamos eso. Tiene un reclamo Cristo. Un reclamo muy poderoso. Hablamos mucho de la gracia ayer y descendíamos cada vez a niveles más profundos. La palpamos en los hábitos operativos, fe, esperanza y caridad, el ejercicio de las potencias, nuestra inteligencia que mira, ve, nuestro amor que lo ama, que se vuelca hacia Él, en la oración, en la vida. Y bajamos un poco más hondo al hábito antitativo. Una cosa que apenas la vislumbramos, está ahí, somos en Él. Se transfigura, el ser se eleva al orden sobrenatural. Esta qualitas misteriosa, que es más grande que nosotros, más grande que la creación del cielo y de la tierra, la creación de la gracia en un alma. Y ahora podemos ir más abajo, más profundo todavía, más a lo alto, la metáfora es la misma, ¿no? Podríamos decir que más allá todavía de este hábito glorioso, antitativo que está en nosotros, casi en el orden del ser, el ser natural y el ser supernatural, aparte se puede ir a Cristo mismo ya, que es más íntimo que nosotros. Y ahí está el reclamo. Hay algo más grande que la gracia, que es el reclamo que está en Cristo, porque la gracia está en nosotros, gracia creada, esa belleza, ese ser del que hablábamos ayer, elevado, transfigurado. Pero lo que causa esto, la gracia increada, el Espíritu Santo y Cristo mismo y el reclamo de Cristo Rey, es más importante que lo que hay en nosotros. Siempre es más importante lo que hay en Cristo que lo que hay en nosotros. Y Él reclama.
Y esto hay que tenerlo muy presente, a la hora de hacer examen de conciencia, a la hora de confesarse, a la hora de rezar. Está el reclamo poderosísimo del rey que llama y que no va a permitir que arrebaten de su mano. Hay que estar muy confiado en Dios, e ir al sacramento, sobre todo el de la penitencia, ¿no? Con entrega total y sin temores. Porque el reclamo que hay en él es mucho más grande que nuestros pecados y que nuestros escrúpulos y que nuestras vergüenzas. Poderosísimo reclamo en Cristo. Eso es propiamente la raíz de la reyesía. Después se efective, se ejerce, capturando para sí un hombre atrás de otro, la sociedad entera y finalmente la patria, la vida eterna, ¿no? La posesión perfecta de su reino. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos Efesios 1, Colosenses 1, párrafos muy místicos que describen este reino. Nos ha llevado al reino de su Hijo querido. Un reino sustituye al otro, en términos muy místicos, pero no por eso pierden realidad. Y ambos los rezamos en el oficio divino. Ya los hemos visto. Nos quedó sin ver un poco Colosenses 2, 9 y siguientes. Ahí tenemos un poco más desconocido, pero ciertamente nos habla de Cristo Rey. 9. En él habita la plenitud de la divinidad, corporalmente. Ahí está el derecho por herencia, la encarnación. Es cabeza de todo principado, el 10, y de toda potestad. Es Cristo Rey, cabeza, es lo mismo que rey, máxima en los idiomas semíticos, ¿no? Después... Perdón, Patricio, ¿el contexto ahí de Colosenses es el gnosticismo? Hay mucho contra el gnosticismo, ¿no? Acá abajo en el 18, ¿no? Nadie os seduzca con religiones de ángeles, religiones de eones entre los múltiples cielos. Eso es evidentemente referencia a los gnósticos, el versículo 18. Pero antes de que lleguemos, veamos también en el 14, destruyó el decreto, el quirógrafo, se dice, contrario a nosotros, y lo destruyó clavándolo a la cruz y expoliando los principados y las potestades, triunfando en sí mismo en su cruz. Esto es la otra parte de Cristo Rey, su victoria en la cruz. Y enseguida sí, se ve que el contexto era las múltiples soberanías de los gnósticos, ¿no? Los múltiples cielos que se interponían entre la criatura de la tierra y la religión secreta de los iniciados, ¿no? Sabemos bien, a veces ponían dos principios, ¿no? Ojalá hubiera sido que toda esa enorme cantidad de cielo nos condujera realmente al verdadero Dios, ¿no? A veces no, a veces es peligrosísimo. Y esto es interesante, aparte de Efesios 1 y Colosenses 1, ver de Colosenses 2. Después tenemos uno en Romanos 15:7. Vamos a volver una vez más a nuestra epístola, que creo que la que más hemos leído aquí. Y volvemos al 15, acerca del final de la epístola, tiene 16 capítulos, y vamos a ver algo interesante. 15:7 y subsiguientes, marqué con un signo de admiración el 12, 15:7. Acá está, ¿ven? Sí, entonces adquiere el dominio sobre los gentiles en Cristo Jesús. No solamente sobre su pueblo, el que restaura, sino también lo restaura incorporando a los gentiles, haciéndolo un reino nuevo y eterno, confirmando las promesas hechas a los padres, versículo 8. 9, que la gente, las naciones convertidas, las naciones convertidas, honran a Dios, como fue escrito. Te alabaré entre las naciones, entre los gentiles, alabaré tu nombre. Cita del Salmo 117, que es una genialidad. Tiene 2 líneas nada más y es una genialidad. Alabad al Señor todas las naciones, celebradlo todos los pueblos. Esto en el contexto israelita ha sido una potencia enorme.
capaz de abrir los ojos al ciego y de despertar del sueño al israelita más dormido. Todas las naciones. No es cuestión de la nación de Israel nada más. Alabad al Adonai, al Dios verdadero, todas las naciones. Firme es su reino sobre nosotros, sobre todas las naciones. A ver el 12. Claro, en Isaías, también una cita de Isaías, no solamente el Salmo, sino también Isaías, es una cosa típicamente mesiánica y real. Está hablando de un rey, la raíz de Jesé. Jesé es el padre de David, el padre del rey. Se trata de una dinastía real, que se levanta para regir a las naciones, a los gentiles. En él los gentiles esperaron. Es el deseo de todas las naciones y de todas las gentes en la historia, el reinado de Cristo, de este Mesías, rey sacerdote. Insisto en esto, que es Jesucristo decimos, ¿no? Jesús Mesías, Jesucristo, Mesías y Cristo es lo mismo. La palabra Cristo ungido está un poco oscurecida en nuestro lenguaje de hoy. Nadie sabe bien lo que significa ungido. Entonces, traducido al moderno debería ser, en vez de Mesías, rey y sacerdote. Rey del mundo y sacerdote eterno. Entonces deberíamos decir Jesús Mesías, Jesús rey y sacerdote. Jesucristo, el rey y sacerdote. El rey grande y el sacerdote eterno. Ese lo tenemos también en la famosa confesión, ¿no? Romanos 10:9. En Romanos 10:9 tenemos la famosa frase, Christos Kyrios, Jesús es el Kyrios, es el Señor, también significa rey en el mundo antiguo, el Señor del mundo, el rey, y nos habla de que el corazón cree para la justicia y la boca proclama en lo que se llama la confesión, el acto externo de la fe, que es una de las temáticas fundamentales de la doctrina de la reyesía de Cristo. No basta creer en el fondo del corazón, en el ámbito individual y privado, sino que la boca debe proclamar, confesar, esa es la confesio, se dice en latín. A ver si tenemos acá nuestros romanos, para decirlo exactamente, 10:9. Es con el corazón del tratadito sobre Israel, 9, 10 y 11, tratadito sobre la nación israelita. En el capítulo 10 tenemos eso. Ahí está. Si confiesas en tu boca, Dominum Iesum, Rey Jesús, Señor Jesús, y lo crees en tu corazón, que Dios lo resucitó entre los muertos, salvus eris, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la confesión de la boca se llega a la salvación. Muy citado por Santo Tomás, un favorito de Santo Tomás este tema, y de todos los santos, ¿no? Es la justificación de todo nuestro culto, de la liturgia, de la proclamación pública de nuestra fe, de la profesión, del martirio, es el centro de muchas cosas que están en la esencia del cristianismo. Bueno, entonces hay muchos conceptos también en San Pablo, por ejemplo, gloria, que tantas veces aparece doxa, también es un término que va más allá de la metáfora. El término herederos es muy frecuente, y heredero también evoca el tema de la reyesía. Si entramos en la gloria, entramos en su reino. Se cumple el anuncio de los sinópticos, ha llegado el reino. Si somos herederos, el tema heredero está muy ligado al príncipe heredero, ¿no? La asociación a Cristo Rey. Entonces, más allá de las metáforas, más allá, mucho más que un cielo así etéreo y sin cuerpo, hay una cosa muy tangible, como es el tema de esta reyesía sobre cielos y tierra. Máxime en el cielo nuevo y en la tierra nueva, pero ya está anticipado y ya es real.
Otras palabras también fundamentales de San Pablo, como gratia, justificatio, y bueno, también son términos reales. La gracia es la gracia que hace el rey. La transformación en los súbditos, de esclavos en hijos legítimos, en conciudadanos, es la obra que hace un rey. Tenemos en Romanos 5, 17 y 21 la palabra regnabunt y regnet. En Romanos 5, que ya hemos leído, como reina el pecado a través de Adán, reina también la gracia a través de Cristo. Cristo Cristo Rey hace la gracia. Cristo Rey transforma a sus esclavos en hijos. Romanos 5 en el 17 y en el 21 sobre todo. En el 17 la muerte ha reinado. Acá está el reino del enemigo. Se extiende y reina la muerte. Mucho más la gracia. Y también el verbo reinar en el 21. Así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reinará a través de la justicia para vida eterna por Cristo Jesús, Señor nuestro, dueño nuestro, Rey nuestro. También en el versículo 12 y en el 14 también lo planteaba, que esta lucha, ¿no?, entre el mundo de Adán, derrotado, y el mundo de Cristo, victorioso. 14 reinó la muerte también, ¿no? Otra palabra importante, en la misma epístola a los Romanos, en el capítulo 4, donde se hace mucha referencia a Abraham, hay una frase muy sorprendente, Romanos 4. Está hablando de lo que leíamos hoy, de esta alianza magnífica con Abraham, que es más grande de algún modo que la del Sinaí, que se basa en promesas, en donación, e incluye también a los gentiles. En él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y ahí tenemos el misterio ¿no?, que se dice ahí, no fue por la ley hecha la promesa a Abraham y a su simiente, al hijo rey que nacería de él, que sería heredero del mundo. Observen la frase, Abraham y su simiente, Abraham y su hijo, serían herederos del mundo. Se trata exactamente de eso, del tema del rey del mundo, del imperio mundial, sino por la justicia de la fe. Se predica de Abraham, se predica máxime del hijo de Abraham, del Mesías. Es el Mesías, la bendición en la que son bendecidas todas las razas de la tierra. Parece muy, muy interesante esa frase ahí. To kleronomon auton cosmo, heredero del mundo. Romanos 4, 13. No es extraño que las genealogías de Cristo, un rey exhibe genealogía siempre, ¿no?, en Mateo y en Lucas, la de Mateo comienza con Abraham, donde precisamente se trata este tema, el tema de quién sería el heredero del mundo. Y la de Lucas, procede al revés, desde Cristo, va hasta Adán, y de Adán a Dios. Esa es la legitimidad, ¿no?, de la estirpe real. Hijo del viejo rey derrotado, hijo de Dios, el rey invicto. Esa parte final de la genealogía de Lucas es genial. Va subiendo y pronto, hijo de Adán, hijo de Dios. Tremendo. El juego, el significado, ¿no? También tenemos doxologías reales. Tenemos doxologías, sobre todo en Hebreos 7, 1-11. Si Dios quiere, vemos mañana. Más Cristo Rey, mañana un poquito más Cristo Sacerdote. Rey Sacerdote, es la traducción de Mesías. En Hebreos 7, 1, vamos a verlo un poquito. Tenemos también un lenguaje más figurado, ¿no?, pero la referencia a Melquisedec, rey de justicia y rey de Salem, rey de paz. En el eje del mundo, la ciudad de Jerusalén tenía esa prerrogativa, como tantos lugares de la religión primordial. El eje del mundo, donde reina el rey del mundo. Se dice que ahí está
los restos de Adán, y de ahí que ahí muere Cristo también, sobre el nuevo Adán sobre el viejo Adán, por eso se pone la calaverita abajo, chorrea la sangre sobre ella. Cristo que vence la muerte. ¿Dónde andaba eso? A ver. 7.1. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Y a Cristo es asimilado a él, se lo pone como figura de Cristo. ¿Cuánto más se predica esto de Cristo? Rey de justicia, rey de Salem, más grande que Abraham. A él se le paga tributo, de genealogía misteriosa, como corresponde a un rey divino. También tenemos 2 Timoteo 4, la palabra Basileia, reino, 2 Timoteo 4. O sea, la segunda carta a Timoteo. 4, el 1 y el 18 tengo marcado aquí. Cristo Jesús, que vendrá a juzgar vivos y muertos, la manifestación de sí mismo y de su reino. Esa es la parusía, es la manifestación acabadísima, completa y perfecta del reino, que ciertamente ya existe. Ese tenía así en el 18, a ver qué tenemos. Así, me libró el Señor de toda obra mala y me hizo salvo, me salvó en su reino celestial, al cual la gloria, ves que la palabra gloria está asociada a este tema, la gloria por los siglos de los siglos, la reyesía eterna. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, le dijo el ángel a María Virgen. Frase en la cual, no sé si les dije ya, incluso exégetas rebeldes, no precisamente muy creyentes, ven, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, ven el triunfo sobre la muerte. Porque si no hay victoria sobre la muerte es difícil imaginar cómo puede reinar para siempre. Así que pertenece a estas tradiciones mesiánicas y del rabinismo tardío. Se remontan a toda la eternidad, pero se difundió mucho en la época cercana a la de Cristo, ¿no? Esto de que llegaba el reino mesiánico, un reino en el que el banquete mesiánico y los triunfos del Mesías iban a vencer incluso a la muerte, ¿no? Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, para siempre. Su reino no tendrá fin. Victoria sobre la muerte. En 1 Corintios, quizás primero vamos a ver 1 Timoteo 1.17, ya que estamos ahí cerca. 1 Timoteo 1, primer capítulo, 17. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al solo Dios, honor y gloria. Siempre se une el honor y la gloria al Rey, por los siglos de los siglos. Ahí está Cristo junto a su Padre. Y 6.15. 6.15. Tenemos también hasta el advenimiento, la segunda venida, ¿no? El adviento de nuestro Señor Jesucristo. Se mostrará, ¿no? Bienaventurado, solo potente, solus potens rex regum, dominus dominantium, Rey de los reyes y Señor de los que dominan, Señor de los señores, que solo tiene inmortalidad y habita una luz inaccesible. Ahí está. Imperium sempiternum. El mismo versículo 16, ¿no? 1 Timoteo entonces 1.17 y 6, 15 y 16. Y vamos a ir concluyendo con el famoso texto de 1 Corintios 15, ese venía absolutamente predestinado también. ¿No? Cuando Cristo entrega el reino al Padre en la consumación de todo, ¿no? El famoso texto, todo el mundo lo retiene un poco en la memoria, muy digno de ser profundizado. Lenguaje muy provocativo como todos los místicos. 1 Corintios 15, sobre todo acercándose al final del capítulo 25, conviene que él reine, oportet illum regnare, hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El único enemigo que será destruido es la muerte.
como decíamos recién, Cristo Rey incluye la victoria sobre la muerte. Entonces tener todos los enemigos bajo sus pies, eso es la conversión de las naciones también, ¿no? El imperio universal. Nosotros somos eso, ¿no? Nosotros. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso somos nosotros. Éramos enemigos y ahora estamos ahí junto al trono de Cristo. Transformados de enemigos en servidores, en íntimos del trono. De ahí, estrado de sus pies. Junto al Rey que se sienta. Y bueno, acá tenemos todo bajo sus pies, versículo 27, cuando dice que todas las cosas le fueron sometidas, excepto el que le sometió a él todas las cosas. Cuando todas las cosas le fueran sometidas, 28, entonces el mismo Hijo, ipse filius, se someterá a aquel que le sometió todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Muy famosa frase, muy provocativa, ¿no? O sea, escribir algún otro que no fuera San Pablo era acusado de panteísmo, ¿no? Dios todo en todos. Así es. El mismo Hijo, autos oios, hipotagésete, to hipotaxanti autota panta, inai o theos panta en pasin, omnia in omnibus. Entrega entonces el reino y Dios es todo en todos. Sí, podríamos seguir leyendo otros textos maravillosos, la imagen del cortejo real, como llegaban los emperadores a Roma con el botín de lo conquistado, las potestades sometidas, abundan esos textos también, el cortejo triunfal de Cristo, muy cosas de gran belleza. Y otras cosas menores, Hechos de los Apóstoles 17:7, por ejemplo, un insólito, pero que vale la pena, Hechos de los Apóstoles 17:7. Todo lo que se dice de Cristo, se dice también de los cristianos. Se dice de Cristo, sobre todo la tesis central de Lucas, conviene que el Cristo sufra, conviene que el cristiano sufra. 17:7. Tenemos acá uno de los tantos tumultos suscitados contra San Pablo, los príncipes de la ciudad, etcétera, etcétera. Y dice aquí, acusan a Pablo y a los suyos de que dicen que hay otro rey. Hacen cosas contra los decretos del César diciendo que hay otro rey, Jesús. Es tal cual lo que acusaron a Cristo en el Viernes Santo. Dicen que hay otro rey, Jesús. Y esto está muy, muy presente en la iglesia primitiva. Hasta los enemigos de la iglesia primitiva lo captaban. Dicen que hay otro rey, Jesús. También dijeron lo mismo los sumos sacerdotes que crucificaron a Cristo. Y por eso fue escrito sobre la cruz, Rey de los judíos. No se puso otra cosa como causa de su muerte. No puso blasfemo, se dijo hecho de Dios, sino Rey de los judíos. Porque se trata precisamente de eso, del reino universal, del reino mundial, del Rey del mundo. El Rey del mundo y el sacerdote eterno. Y en los 3 idiomas, para que todo el mundo pudiera leerlo. Estaba en hebreo, en griego y en latín. En el idioma de la revelación, en el idioma de la filosofía y en el idioma del derecho, dice Santo Tomás. De la teología, de la filosofía y del derecho, las ciencias más elevadas. Bueno, queda la deuda, la tengo aquí, sobre maravilloso y muy desarrollado el tema del estímulo, del stimulus, del aguijón de la carne. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, de siempre, y en los siglos de los siglos. Amén. Voy a leer, traducir un poquito del latín para que le interese, pero ya fuera de la... Porque bueno, yo nunca pensé que el comentario de ese título de San Juan no es muy desarrollado como el del Evangelio de San Juan, que de cada línea, de cada página saca muchísimo Santo Tomás.
encontrar un desarrollo muy grande de un tema que le interesó mucho. Y eso pasa con el tema este del aguijón de la carne. Fíjense qué cosa sorprendente que dice. Cosas que dicen. Cristo, como médico de las almas, sumo médico de las almas, para curar las enfermedades graves del alma, permite a veces que muchos elegidos suyos y elegidos grandes, magnos, sean afligidos con enfermedades del cuerpo, Y más aún, más aún, para curar crímenes mayores, crímenes grandes, permite que los suyos caigan también en pecados mortales menores. Insólito. Pecados veniales y en mortales menores, con tal de evitar los sumos pecados. Entre todos los pecados, el más grave de los pecados, el pecado más grave es la soberbia. Como la caridad es la raíz y el inicio de las virtudes, así la soberbia es la raíz y el inicio de todos los vicios. Eclesiástico 10. El inicio de todo pecado es la soberbia, en principio. Y esto se explica así, sic patet. La caridad se dice raíz de todas las virtudes porque une a Dios, en la unión de la criatura con su creador. Une a Dios la caridad. Une a Dios, que es el último fin. Como el fin es el principio de todos los operabilia, la caridad es el principio de todas las virtudes. La soberbia, en cambio, avertit a Deo, separa de Dios. La soberbia es el apetito desordenado de la propia excelencia. Si alguien apetece alguna excelencia bajo Dios, moderadamente, y a causa del bien, puede soportarlo. Si en cambio lo hace con el indebido orden, de forma desordenada, puede incurrir en otros vicios. Alia vicia incurre la ambición, la avaricia, la vanagloria y otros tales. Y llega a ser propiamente soberbia cuando alguien apetece la excelencia, no ordenándola a Dios, no dirigiéndola a Dios. La propia excelencia sin el orden a Dios. Entonces la superbia propiedicta separa de Dios y es la raíz de todos los vicios y el pessimum omnium, el peor de todos, por la cual se dice en la epístola de Santiago, Deus resistit superbis. ¿Cómo en los buenos, esto le pasa a los buenos, dicen, cómo entre los buenos existe máximamente la materia de este vicio? Tremendo, muy provocativo, a saber de la soberbia, ¿no? Porque la materia es el bien, la propia excelencia es un bien. Permite a veces que sus elegidos sean impedidos por algo que está en ellos, por la enfermedad, por algún defecto, y a veces también por el pecado mortal, aliquando et semper peccatum mortale, que permite esto para que sean humillados y no se ensoberbezcan. Porque el hombre así humillado reconoce que con sus fuerzas no puede estar de pie. Homo sic humiliatus reconozcat se suis viribus stare non posse. Entonces se dice a los Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas, gentibus Deo omnia, cooperantur in bonum, ¿no? Falta terminar la frase, como se dice, por ordenación divina. Como el apóstol tenía mucha materia para incurrir en este pecado, tenía magnam habebat superbiendi materia, por la especial levantamiento, su ida, ¿no? Elección, por la especial elección, que el Señor lo había elegido, Hechos de los Apóstoles 9, es mi vaso, mi cáliz de elección, por el conocimiento de los secretos de Dios, secretorum Dei cognitionem, fue subido al tercer cielo, para ahí se vio, lo oyó palabras arcanas que no es lícito al hombre hablar, al final de la carta de los Corintios, ¿no? Segunda. En todo era grande, en la elección divina, en el conocimiento de los secretos de Dios, en cuanto a los males que sufrió, muchas cárceles, enfermedades, etc. En cuanto a su integridad virginal, quiero que todos sean como yo, frase de 1 Corintios 7, en todos los motivos que tenía para ser soberbio, ¿no?
en cuanto a las buenas obras, más que todos trabajé, 1 Corintios 15. También en cuanto a la máxima ciencia con la que resplandeció, que especialmente infla, dice, ¿no? Maximum scientiam qua iniquit, con la que brilló, que specialiter inflat. Y Deo Dominus, el Señor, le mandó un remedio para que no fuera levantado a la soberbia, no fuera exaltado a la soberbia. Adibuit eir remedium ne in superbiam extoleretur. Y esto es lo que él dice, cuando dice para que la magnitud, la enormidad de las revelaciones no me enalteciera, me fue dado, para mi utilidad y humillación, Job 30, me fue dado un stimulus, un aguijón, no sé, está en la escuela, ¿no? que tortura mi cuerpo por la enfermedad del cuerpo, para que el alma sea sanada. Consciens corpus meum per infirmitatem corporis ut anima sanetur. Lo cual puede interpretarse, tampoco la respuesta de la cosa, ad litteram, se dice que fue muy afligido por un dolor interior, visceral. Ad litteram, dicho, fuit vehementer afflictus dolore iliaco. O también se puede interpretar stimulus carnis me, como después de aguijón viene de mi carne, el aguijón de la espuela de mi carne. Esto es la concupiscencia que surge de mi carne. Puede interpretarse como una enfermedad corporal o la concupiscencia que surge de mi carne. ¿No? Concupiscentia surgentis ex carne mea, a qua multum infestavatur, por la cual era muy torturado, muy asediado. Ese Santo Tomás. No hago lo que quiero, bien que quiero. Pone ahí esta cita como prueba de que multum infestavatur, por la carne, yo mismo, con mi mente sirvo a la ley de Dios y mi cuerpo no. Por eso dice San Agustín, con sumo interés San Agustín, ¿no? Dice San Agustín que San Pablo tenía, inerentei, le eran inherentes los movimientos de la concupiscencia, a los cuales, en cambio, los refrenaba por la gracia divina. Este stimulus, aguijón, pueblo, es un ángel de Satanás, un ángel maligno, un ángel mandado por Dios o permitido, angelus ad eo missus, sed permissus, sed satane, de Satanás, porque la intención de Satanás es subvertir, satane intentio es ut subvertat. La intención de Dios, en cambio, Dei vero ut humiliet et probatum redat. Los castigos, castiga a Satanás, hiere con este aguijón, le es para subvertir, Dios lo hace para humillar y probar. Y termina el punto de aparte. Tema el pecador, si el apóstol, vaso de elección, no estaba seguro. Time al peccator si apóstolos, et vas electionis securus non erat. Magistrale. Un super genio, muy provocativo. Hasta los pecados mortales se consideran ordenados. Cooperando un poco. ¿Dónde está eso? Es el comentario de Santo Tomás a la segunda epístola de los Corintios. En este párrafo, cuando comenta precisamente este versículo, el versículo 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Me fue dado, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado este aguijón de mi carne, ángel de Satanás, que me abofetea. Cuando le dije 3 veces al Señor, le rogué, rogarle, que lo separara de mí, y me dijo, es suficiente mi gracia, sufficiente gracia mea. Virtus in infirmitate perficitur. La virtud, la fuerza, se perfecciona, llega en la infirmitate, en la debilidad sería, no firme, no solamente en la enfermedad física, sino en cualquier aspecto de nuestra condición no firme, débil. Una cosa realmente genial lo de San Pablo, genial lo de... ¿Qué significa eón en el concepto griego y San Pablo lo usa? Una palabra muy análoga a esa, ¿no? Ahí vamos
significa un tiempo largo indefinido, los siglos de los siglos, ¿no? Se lleva una zona de oro, cuando hacía la fórmula doxológica. El siglo, el tiempo largo, la perpetuidad y también la eternidad, sobre todo cuando viene así con el genitivo, siglo de los siglos, eón de los eones. También significa el tiempo de los ángeles, el eum, que es la misma raíz, ¿no? Eum, aion, sin la B corta, porque en latín no hay B corta. El tiempo de los ángeles, esa cosa intermedia entre la eternidad y el tiempo. Y también traduce el concepto hebreo y arameo olam, y almak significa el mundo. O sea, no solamente en el tiempo, sino también en el espacio. ¿No? Olam entonces es también el mundo. El mundo en todo su significado, bueno, geográfico y también malo, como rebelde contra Dios. Ese texto fabuloso también lo preparé para ahora, pero eso es larguísimo. En la segunda Corintios, Mundum Reconciliam Sibi, donde se ve la palabra mundo, ahí ya purificada, ¿no? El mundo purificado, reconciliado con Cristo, pero lo está reconciliado y está amigo porque fue enemigo, de enemigo se transformó en amigo. El mundo, en el sentido más pésimo y negativo, el más asesino de Cristo, se transformó en reconciliado. Hay que explicar un poquito ese verbo que significa reconciliado. Catalazo, como unas notitas ahí del comentario de Spick a la segunda carta a los Corintios. Muy chiquito el texto de David, todas las notas enormes, de una belleza, ¿no? Muy erudito y muy profundo. Pero imposible ahora. Vamos a ver. El mundo gnóstico habla mucho de eones. Claro que sí. En otro sentido. Son los intermedios entre Dios y el mundo, ¿no? Sí. Puede ser, sí. Espacios y tiempos angélicos, que no son ni los nuestros ni el de Dios. Y eso se puede pervertir, claro, por supuesto. Todas las verdades se pervierten. Eones en sustancias intermedias, que están en categorías intermedias. Nosotros de algún modo también pensamos eso, ¿no? Como San Pablo hace las jerarquías celestiales, y la multiplicidad de cielos, la admiten toda la tradición cristiana admite eso, ¿no? Que hay ángeles superiores, ángeles medios, ángeles inferiores, y que el cielo también, el cielo que vemos nosotros es la parte inferior, ¿no? Los espacios más arriba están los cielos de los ángeles y máximos de Dios. Pero eso se pervierte fácil, ¿no? Le da demasiada consistencia a eso, de modo porque separa el grado de la criatura. Son tan importantes los eones intermedios, ¿no? Los 360 y los cielos de Valentín. ¿Cuál era el otro más que decía eso? Ponía el número, la cantidad que había de eones, de capas en el cielo, de cosas intermedias, que al final nos quedaba separado, totalmente inaccesible. Arriba si había un Dios, si había dos dioses, si estaba el principio del bien, los arcángeles del mal, ¿no? Cosa espantosa. Y una dedicación muy cotidiana a entrar en relación con los eones, con las cosas intermedias, que permite también, según nuestra teología, entrar en vinculación con los ángeles, pero también los satánicos les permite entrar en relación con demonios, ¿no? En potencia de los aires. Pienso yo, es así a ojo del buen cubero, así me imagino. Es muy vasta la cuestión esa del gnosticismo, hay mucho para leer, muchísimo. Habría que ver quién lo trató bien al tema. En la revista Planeta Journey sale mucho sobre el gnosticismo. Siempre buscan la raíz de los males que se observan, ¿no? Y siempre buscan una cosa gnóstica. Y está bien, pero también se da el gnosticismo en sentido estricto y en sentido lato. En sentido estricto es cuando hay alguna revelación, una gnosis, ¿no? Una ciencia en la cual uno se inicia. Y otras cosas se pueden decir en sentido lato. En sentido lato hay que se llama un movimiento que se llama gnóstico, aunque no tenga, no incluya en sus prédicas la iniciación a una ciencia, a una gnosis especial, lo que realmente define en sentido estricto. Y entonces ahí a veces la revista se expresa un poco en términos vagos, ¿no? Latos, no vagos, latos. Y muchos de los males de hoy les ve raigante gnóstica. Buena gente ahí en el Jornés, ¿no? Había, no sé, hace mucho no lo leo, pero hace 15 años cuando yo estaba en Roma, lo mejor que había para leer era eso. Ratzinger no tenía la publicación en el Santo Oficio, cuando quería decir algo que no era 30 Jorney. Era increíble, ¿no? La contradicción que se vivía. Quería publicar algo para que se supiera,
no había un órgano, los observatorios del Santo Oficio, entonces tenían que publicar en 32. Esas cosas pasaron también en esos años que eran de terror. Ahí tenés esto de... No, valió la pena la paciencia, la hipomonía, para que ahora pase de Estela ahí arriba, ¿sí? ¿Tenés esto de ahí? Sí. Los Hechos del Apóstol al final dice que es el epílogo de San Pablo hablaba con valentía, etc. Así usa la palabra parecía ahí. A ver qué usa. Sí. Una muy importante ahí es sin prohibición. Sí. Hablaba sin prohibición. Sin obstáculo. Sin obstáculo. Eso es lo que le gustaba a San Lucas como ideal del Imperio Romano, ¿no? Un lugar donde los cristianos pudieron ahí estar, eran cristianizados. Sin estorbo alguno. Sin estorbo. La autoridad romana tiene que proteger eso, impedirlo.